¿Cómo están? Buen día. Vamos a ver ahora la tercera clase de Stata y tiene que ver con algunos comandos ya un poco más, digamos, relacionados con la manipulación de información en una base de datos. Así que conoceremos ahora este tipo de comandos y lo que con ellos podríamos efectuar. Em, En primer lugar, vamos a ver todo el uso de cuantiles que a lo mejor por alguna expresión en algún estudio lo han podido conocer cuando se habla, por ejemplo, el, al momento de hablar de los ingresos, ¿no? El primer decil, ¿no? Con los ingresos más bajos versus el último decil o el quintil y, ¿no? Palabras más o menos de esa naturaleza. Entonces, ¿a qué viene este tema de si cuartil, decil, quintil, y percentil y todo ello? Pues vamos a aprovechar este comando para tener eso en claro. Para lo cual me apoyaré, como usualmente hago, en un archivo Excel que a continuación compartiré. Ya. Vamos a hacer unos ajustes. Listo. Entonces, ¿qué es ¿no? ¿De qué trata esto de los cuantiles? Cuantiles es el nombre genérico, ¿no? Digámoslo así. Ya dentro de lo que los cuantiles eh, puede considerar están estos otros nombres, ¿no? Decil, quintil, cuartil, percentil, etc. Ya, pero entonces, ¿de qué trata esto de los cuantiles? Bueno, al tener información en una variable económica o de algún indicador, se le reordena de menor a mayor y luego se divide esta base reordenada en sectores, ¿no? o en partes. Y dependiendo de en cuántas partes se separe o se divida, ¿no? la información que está reordenada de menor a mayor, pues hablaremos según de deciles, cuartiles y todo eso. Entonces, digamos que tengo información ordenada de menor a mayor y voy a hacer estas marcas, ¿no? Digamos que tengo, ¿no? La franja amarilla representa la serie o la variable, ¿no? Para entrar en esto de Stata que trata como variables, a las observaciones que se han reordenado de menor a mayor. Entonces he dividido, ¿no? Con los bordes, ¿no? internos y son 4 celdas. Entonces estaré hablando de 4 sectores, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto sector. Entonces, al hacer esta división en 4 sectores, lo que he hecho es, bueno, establecer cuantiles, pero como son 4, la denominación que recibe es cuartiles. El cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el último y obviamente cuarto cuartil. Al hacer similar ejercicio, pero más bien marcar 5, en 5 partes, estaré hablando entonces de quintiles. Si utilizo 10, me estaré refiriendo a los deciles. Obviamente el caso de los percentiles, que es dividir entre 100 sectores, no lo voy a hacer, ¿no? Porque no va a haber espacio suficiente. Pero entonces es a esto lo que vienen las denominaciones. Eh, y entonces aquí es donde, ya regresando un poquito a Stata, eh, Stata nos va a ayudar a, por un lado, ver eh, las separaciones, ¿no? de un sector a otro. Y en otro comando, cómo están clasificadas las observaciones. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en la lista, ¿no? En una variable tengo los salarios de las personas. Bueno, el salario de 1100, ¿en qué cuantil se encuentra, ¿no? Entonces, esa información también me la puede dar
stata. Entonces vamos a ver estos dos comandos que tienen que ver con los cuantiles para ver que en un caso nos va a dar la información de en qué número se está dividiendo el primer y segundo, en este caso, cuartil, ¿no? Entonces, a partir de qué número se va a considerar, obviamente menos de ese número, ¿no?, estar en el primer cuartil, y desde este número hasta otra división, hasta otro número límite, habrá información que esté en el segundo cuartil, y así. Entonces, estos límites entre un cuantil y otro son aquellos que Stata puede decirme cuando veamos el primero de los comandos, que es pctile, y luego la observación de la variable en qué cuantil está situado es lo que el segundo comando xtile me podrá indicar. Entonces, teniendo esto en consideración, pues ahora pasaremos a ver en Stata cómo es que esto se utiliza, ¿no? Entonces, ahí siguiendo la presentación y con el programa, vamos entonces a utilizar la base de vehículos. Yo voy a utilizar un archivo program para, perdón, un archivo do-file, perdón, ¿no? Todavía estoy seteado en Libius. Voy a usar un do-file para poder, ¿no?, como que lo manejamos ya de una vez y usar estos comandos. Así que voy a compartir entonces la pantalla completa. Tenemos, ¿sí?, con el comando doEdit, o si no, la flojera es mucho, pues acá arriba hay una hoja ahí con un lapicero y dice nuevo editor de do-file, ¿no? Cualquiera de las dos formas debe aparecer el editor de do-files en el cual yo podré escribir lo que corresponda. Entonces, en esta sesión, que es la clase 3, vamos a poner cuantiles. Y el primer comando que, bueno, pero necesito la base, ¿no? Sysius auto, y por si acaso, el coma clear, ¿no? En caso haya una base anterior, pues se retirará. Y entonces podrá tener ya disponible la base de vehículos sin interferencias de otras bases. Bueno, entonces ya tengo la base de vehículos y ahora sí voy a poder utilizar algunos de estos comandos, ¿no? El pctile o xtile. Y comenzaré con el pctile para ir en orden. Sugiere la presentación que aproveche yo una variable como la variable del precio, ¿no? Entonces voy a usar el comando pctile y voy a crear una nueva variable que también debo bautizar, y pues para seguir la presentación la llamaré z1. Y esta variable va a recoger los límites entre un cuantil y otro, para no olvidarnos, en un escenario, por ejemplo, como el último, ¿no?, de los deciles. Me va a brindar entonces los números que marcan la diferencia, ¿no?, la frontera, ¿no?, entre un sector y otro, ¿no?, entre el primero y el segundo, entre el segundo y el tercero. El número es el que Stata me va a brindar. Ahora, si bien son 10 sectores, los límites son 9. En el caso de los cuartiles, que no son tantos, si tengo cuartiles, entonces Stata me brindará 3 números. El límite entre el primer y segundo, el límite entre el segundo y tercero, y el límite entre el tercero y cuarto. Los extremos, Stata no necesita decírmelos, porque el número extremo es el mínimo que tenga la serie. Y de aquí será el máximo, porque recordemos que la base se ha reordenado de menor a mayor. Ese reordenamiento Stata lo hace por su cuenta, nosotros no tenemos que reordenar nada. Ya, entonces, aprovechando la información de los precios, entonces voy a crear una variable z1 con el comando pctile y igual al precio, y luego de una coma viene la parte importante, que es establecer cuántos sectores quiero, es decir, cuántos cuantiles. Stata no me va a leer la mente de decir que yo quiero deciles, percentiles y nada de eso. Así que debo incluir entonces con este operador mq el paréntesis.
el número, ¿no?, de cuantiles que yo deseo para la obtención de estos límites, ¿no?, considerando la información de los precios de los vehículos. Así que voy a poner 4, ¿no? Y a ver, pues, ¿no?, que se ejecute esto. Y veo que sí ha creado, ahí está, Z1. Y no solamente eso, sino que ya le puso su etiqueta, ¿no?, para precisar que se trata de percentiles del precio. Bueno, técnicamente, ¿no?, por lo que hemos estado diciendo, en realidad debería decir cuantiles, ¿no? Y más precisamente cuartiles, porque yo escogí 4 sectores. Pero bueno, ¿no?, son cosas que le podemos pasar por alto. Ya bastante hacen para ayudarnos. Así que ahí vamos. Entonces se crea Z1 y desde luego yo puedo pedir que se vea, ¿no?, el contenido del precio y de Z1 para ver, bueno, qué cosa está haciendo, ¿no?, qué contenido es el de la variable Z1. Y aparecerá, como vemos aquí, vamos a cortarlo un poco. Vemos que están ciertamente, ¿no?, el precio con los valores que siempre tiene. Y aquí Z1 tiene 3 números. Y estos son los límites entre un sector y otro. Es decir, volviendo al Excel, este 4195 sería un límite entre estos dos, ¿no? Entre el primer y segundo sector, el precio límite, el que lo separa, es de 4195. Cualquier precio menor a 4195 está en el primer sector, y cualquiera que esté entre 4195 y 5006.5, el otro límite, ¿no?, estará en el segundo cuartil. Igual con los otros dos, ¿no? Entre 5006.5 y 6342, pues será el tercer cuartil, y mayor a 6342 será el último cuartil, ¿no?, o el cuartil superior. Ya es un tema de cómo prefieren llamarlo. Y claro, lo demás no hay nada, porque los límites son 3, ¿no? No va a haber más. Otra historia será cuando yo decida cambiar, por ejemplo, el número de cuantiles. Digamos que no quiero que sean 4, que quiero que sean 10, entonces debería encontrar 10, ya, debería encontrar 9 límites, ¿no? Es uno menos que el número de cuantiles. Entonces voy a volver a ejecutar todo para que no se vuelva a crear satisfactoriamente la variable. Y veo que ahora tengo 9 elementos, ¿no?, que son los límites entre en este caso, entre un decil y otro. Vean que hay el decil, el límite, ¿no?, aquí coincide, ¿no? Este 5006.5 también se ha visto en el caso de los cuartiles. Y no debería ser sorpresa. ¿Por qué? Porque al separar y dividir entre 4, ¿no?, este del centro es justamente, ¿no?, el valor, digamos, de la mediana, donde separa 2 bloques a la izquierda y 2 bloques a la derecha. Y cuando son deciles, pues claro, separa los 5 bloques de aquí a la izquierda y los otros 5 a la derecha. Es como si aquí tuviésemos... bueno, no se va a poder porque son 5, ¿no? Pensaba partir 2 aquí y 2 aquí, pero no me va a dejar dividir la celda. En fin, ¿no? Pero es lo mismo, no está a la mitad, ¿no?, de la distribución de los datos. Y aquí también es la mitad de la distribución de los datos. Por eso coincide la cifra. Y así, ¿no? Entonces, según la cantidad de cuantiles que deseemos, pues nos dará los límites entre un sector y otro. Y el otro comando es xtile, que vamos a poner por acá. Xtile se va a crear otra variable que llamaré Z2, también en función del precio, y también tengo que indicarle el número de cuantiles que yo deseo. Y en esta oportunidad voy a utilizar 5, es decir, quintiles. Entonces se va a crear Z2 en función de los valores del precio, y la división es en quintiles. Y xtile lo que me va a decir es cada observación del precio a qué quintil, en este caso, pertenece. Así que veamos lo que se presenta. Creo que ya apareció. Ahí está, ¿no? Entonces Z2, ¿no?, me está diciendo
Por si acaso, el primer precio de 4.099 se encuentra en el primer quintil. El segundo precio está en el tercer quintil. Y así, ¿no? Bueno, claro, los precios más altos hace sentido que estén en el quintil superior, ¿no? En el quinto y último y más alto. Entonces, y así se van categorizando los precios según a cuál de estos cuantiles pertenece. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esto trata, ¿no? Los cuantiles. Cuando se tenga información, ¿no? En la cual uno pueda decir, ¿no? Se podrá observar, digamos, ¿no? Si existen muchos datos que son o que están por debajo de, o son datos muy bajos, ¿no? De repente valores extremos bajos, y otros, ¿no? Otras cifras están en el quintil superior y se comparan, ¿no? Ocurre con, ¿no? Zonas con ingresos en los cuales el quintil inferior versus el quintil superior y todo lo demás. Muy bien, eso entonces por el lado de los cuantiles y otros. Aquí preguntan qué otros cuantiles pueden usarse. Bueno, estamos a libertad, pues, ¿no? Está aquí en el paréntesis, podemos poner el número que convengamos. Lo que sí, ahí ya habría de repente un reto para los lingüistas, ¿no? No sé, ¿qué nombre tendrían, ¿no? O sea, ya estos son los clásicos, pero ¿y si lo divido en 7 sectores? Serían septiles, me imagino, ¿no? Y 19, no tengo idea. Bueno, es otro tema. La cosa es que acá podemos poner, obviamente, un número entero positivo, ¿no? El número de sectores no puede ser con decimales, ¿no? Es una cantidad de sectores y obviamente positivos. Así que esas serían las restricciones para el número que va aquí. Pero sí puede ser cualquier número, ¿no? 32. No sé. Bueno, si eso ayuda, pues será. Otros comandos ya no relacionados a los cuantiles, ¿no? Drop y keep, de repente por ahí drop ya se ha tocado en un momento, que tiene que ver con la eliminación, ¿no? Con el retiro de la base, mientras que keep es su contraparte, es decir, conservar, ¿no? O mantener. Y esto es, ¿no? Lo que a continuación veremos. Hay otra base que hay que utilizar, vamos a poner aquí, drop keep, y entonces vamos a hacerle más espacio. Ya. Sysuse census, ¿no? Una base que también viene con stata, porque el comando para invocarlo es sysuse, ¿no? Y el coma clear porque, claro, ¿no? Todo lo que se ha hecho antes no se va a guardar. Obviamente se puede replicar de nuevo cuando ejecutamos el do file, ¿no? No es que estemos perdiendo información, se va a volver a crear cuando se ejecute todo. Pero bueno, sysuse census. Y esta base tiene información censal, ¿no? Como vemos, y tiene este tipo de información, ¿no? En el browse podemos ir revisando, ¿no? Que, por ejemplo, es una base de corte transversal, ¿no? Las observaciones son los estados, Florida, Hawái, ¿no? Indiana, en fin, Kentucky también. Entonces, ya, ¿no? Es como una encuesta que se ha hecho a nivel estatal y en cada una, pues, están preguntándoles, por ejemplo, la población, por lo que vemos en sus etiquetas, ¿no? La población menor a 5 años, entre 5 y 17, mayores de 18, mayores de 65, entre otras cosas que les preguntan. Bueno, ok. También les preguntan sobre esto de ser la edad media. Bueno, la edad mediana, ¿no? Promedio, ¿no? Debe ser. Y bueno, ¿no? 3 elementos de sumo interés para, ¿no? Entender a parte de los aspectos sociales. Bueno, ¿y qué pasa con drop y keep? ¿En qué podría ayudarnos aquí estos comandos? Bueno, el drop y el nombre de una variable ocasionará que esa variable deje de estar en la base, ¿no? Se le retira de la base. Eso quiere decir que si, digamos, pido drop a state, entonces, ¿no? Se va a eliminar esta variable y va a salir de aquí, pues, ¿no? A ver. Y efectivamente ya no se encuentra
en la base de datos, podemos ir al mismo programa, ¿no? Y ya no está state, ¿no? Se quedó state 2, ¿no? Que es la abreviatura a 2 letras del nombre del estado, pero ya no está state. Así que, y acá está el comando además, ¿no? De lo que se ejecutó. Adiós state. Y nos quedamos con las variables que eh, siguen en la base. Luego, siguiendo la presentación, tenemos drop if, ¿no? Con el nombre de la variable ya sabemos que se elimina la variable. También podríamos marcar más variables, ¿no? Y se eliminarían aquellas que estén después de state. Luego viene drop if, ¿no? Es un comando con el condicional. Y drop if, ¿no? Entonces hace que exista una eliminación, pero es una eliminación sujeta a cierta condición. Y en este caso, que copiaré, otro uso, drop if, POP mayor a 1.000.000. Lo que se busca entonces es eliminar toda aquella observación para las cuales la población sea mayor a 1.000.000. Entonces, drop state es una eliminación de una variable. Entonces aquí se elimina una variable, mientras que en este caso se están eliminando observaciones. Entonces en la base, voy a ponerlo por acá, en la base, algunos estados tienen más de 1.000.000 de habitantes, ciertamente. Otros no. Entonces drop if, ¿no? Va a buscar todas las observaciones, ¿no? Por eso decía, ya no es una variable lo que se elimina, sino la observación. Entonces, por ejemplo, la observación 1 se va a eliminar, porque la población tiene un dato mayor a 1.000.000. La segunda observación se mantiene, la tercera también se va a ir, la cuarta, la quinta, la sexta, todos se van a ir, este no, este sí se queda, ¿no? Entonces, a ver, debería tener menos observaciones luego de este comando. Ya lo ejecuté y bueno, ¿no? No se ha ejecutado, pero habrá botado algún error de repente, creo que sí. No es la forma de... Ahora sí. No era la forma de poner un comentario al costado. Tiene razón. A ver ahora. Y claro, ¿no? Ya volaron varias observaciones. Entonces, drop if, ¿no? Me puede ayudar a eliminar observaciones. Bien. Y como último punto de esta presentación es drop, dice, ¿no? Y una abreviación y un asterisco, ¿no? Dice, se eliminan todas las variables que inicien con el texto POP. Entonces, al observar la base, veo que efectivamente, ¿no? Hay variables que siempre empiezan con POP. Entonces, si me resulta de interés eliminar todo aquello que inicie con esos caracteres de texto, entonces sí puedo poner POP, ¿no? Y junto a POP asterisco. Entonces, todo lo que inicie con POP se va a eliminar. Y esto podría ser de utilidad cuando, al menos si he tenido oportunidad de ver, ¿no? En las variables, perdón, en las bases de las encuestas nacionales, ¿no? Por ahí las que el INEI puede proveer. Porque algunas variables tienen como que un prefijo en común, ¿no? Sobre todo cuando están relacionadas al módulo al que pertenecen las encuestas. Por ejemplo, no sé, ¿no? El módulo 5 es empleo e ingresos, ¿no? Si mal no recuerdo. Entonces, muchas variables se llaman P500 algo, ¿no? P500, P501, P502, P503, etc. Entonces, si por algún motivo tengo una base o me brindan una base en la cual hay un montón de variables y yo sé que todas las que son P500 algo son sobre empleo e ingresos y no me interesa tener en la base eso, entonces los puedo eliminar, obviamente no marcando cada uno porque son un montón, pero sí puedo utilizar algo así. Entonces, al eliminar esto, pues vemos que el número de variables ha disminuido notoriamente, ¿no? Entonces tenemos esta facilidad, ¿no? Esta posibilidad de utilizar un comando así que elimine todo aquello que tiene en común parte de su nombre.
Muy bien. ¿Qué más tenemos? Pues la contraparte keep, ¿no es cierto? Entonces voy a juntar a estas líneas. Y ahora lo que ocurre con keep. Como he alterado la base, obviamente, pues, ¿no? Borrando estas cosas. Entonces voy a volverla a cargar, eh, perdón, census, ¿no? Con su coma clear para que no moleste. Y ahora tengo la base otra vez disponible. Keep, les decía, es un comando para conservar, ¿no? Para retener, si queremos, algunos elementos. Entonces, si pongo keep y deseo quedarme solo con algunas variables, entonces indicaré cuáles variables quiero que se queden. Y en el ejemplo, si la memoria no me falla, bueno, el drop, ya está. Se quedan, ¿no? Dice conservar tres variables de sumo interés. La muerte, el matrimonio y el divorcio. Bueno, si eso es lo que quieren, será. Entonces, de la base que tiene, ¿cuántas? 13 variables, yo le estoy diciendo, bueno, que se conserven solamente, o que guarde solamente estas tres, para los fines que se consideren pertinentes. Y ahí están solamente ahora tres variables, que son las que yo pedí expresamente que se queden en la base. Todas las demás, pues, muchas gracias a Dios. También, así como hay un condicional en el caso de drop, así también hay un condicional en el caso de keep. Y así como drop if permitía eliminar observaciones, keep if permitirá mantener algunas observaciones. Así que voy a copiar el comando que me dan por aquí. Entonces esto es para conservar o mantener algunas observaciones, claro, las que cumplen la condición, ¿no? Entonces, en toda observación donde el número de matrimonios registrados sea menor a 80.000, bueno, esas observaciones se van a mantener. Aquí para ver la base y el file aquí al costado. Entonces, al ejecutar esto, pues algunas de las observaciones se van a ir. Por ejemplo, de todas maneras, ¿no? Aquí la cantidad de matrimonios sin duda es mayor a 80.000. Aquí también, y en este caso también, y así. Entonces, todas esas observaciones, ¿no? Toda la observación se va. A ver, y claro, ¿no? Lo que queda es, ¿no? Todas aquellas observaciones para las cuales el dato del matrimonio es menor a 80.000. Listo, ¿no? Había un dato curioso. Bueno, ya lo encontraré. Aquí se mueren más que ese caso. Ya, ese era. Bueno, ¿qué más? Keep y el uso de asterisco, ¿no? Para poder eliminar, perdón, para poder mantener, por ejemplo, ¿no? Aquellas variables que comiencen con ciertos caracteres de texto. Bueno, ya no hay nada de POP porque, ¿no? El comando inicial se encargó de eliminarlo, pero necesitamos hacer el ejemplo. Entonces, otra vez vamos a invocar a esta base y ahora sí tenemos todas las variables. Y a diferencia de lo anterior, ¿no? De eliminar todo lo que empiece con POP, aquí lo que podemos hacer es decirle más bien, no, conserva todo lo que comienza con POP. De repente, justamente me interesan aquellas variables que yo sé que están codificadas de esa manera y que se llaman, ¿no? P500 a algo, P, lo que sea. Entonces, le pediré esto y, claro, eh, se quedan todas las variables que comiencen con estos caracteres POP.
Muy bien. Seguimos entonces. Y la presentación ahora nos lleva a, bueno, renombrar una variable, ¿no? Sabemos que, y podemos comprobarlo, ¿no? Que una variable no se puede renombrar otra vez generándola, ¿no? Es decir, si en la base ya está, por ejemplo, POP, ¿no? No puedo decirle, oye, genera POP y ahora que sea igual a, no sé, ¿no? Otra cosa, ¿no? O, entonces, no puedo hacer eso, ¿no? Para eso está replace, ¿no? En el caso del reemplazo de sus contenidos. Pero cuando quiero más bien afectar, pues, ¿no? El nombre de la variable, entonces tampoco puedo así nomás, ¿no? Eh, o sea, habría un camino largo para hacerlo, ¿no? Que es generar la variable con el nuevo nombre igual a POP y luego borro POP, ¿no? Pero no es necesario, ¿no? Ese camino. Rename me ayudará a ese fin. Entonces, por ejemplo, POP, no quiero que se llame POP porque, no sé, no me parece, ¿no? Creo que no me van a cobrar por ponerle más caracteres al nombre y pues que se llame como lo que es, ¿no? El referente de la población. Entonces, ahí está, ya cambió, incluso en el área de variables, ahora dice population, que eso es lo que, ¿no? Yo pedí que cambiara. Entonces puedo renombrar a las variables con este comando. Primero va el nombre original y luego el nombre que yo quiero que tenga. Vamos a pasar ahora a unos comandos que tienen que ver con la manipulación de información que está contenida en variables, ¿no? Eh, vamos a... Hemos estado viendo ahí unos comandos referidos a eliminar variables, ¿no? Eliminar algunos grupos de observaciones según la condición que fuere, y cambiar el nombre de la variable. Entonces ahora vamos a ver algunas modificaciones un poquito más interesantes en cuanto a las variables. Y comenzamos con este comando llamado recode, que es para recodificar información que está en una variable, ¿no? Dice ahí que permite establecer nuevos valores a los ya existentes en una variable. ¿No? A ver, rebobinando, ¿no? Establecer nuevos valores a los que ya existen en una variable. Entonces, habrá una variable que tiene sus valores y se van a cambiar, ¿no? Va a haber una modificación en esos valores. Nos dan aquí una base que, como notaremos, dice web use, es decir, es una base que se descarga de la web de los servidores de Stata, donde sea que estén, y tiene información que nos ayudará para conocer este comando recode. Entonces, copiaré y en el do file se recodificar siempre con el coma clear para que no vaya a haber problemas. Y veo que se ha cargado una base donde hay 4 variables. Si quiero ver las variables, ahí están, variables sencillas, ¿no? Con números discretos, ¿no? No hay mucha... No es una base grande, ¿no? Solo 4 variables y 10 observaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La idea es cambiar el contenido, ¿ya? De las variables, pero no con fines necesariamente, digamos, mejor dicho, puede haber un buen motivo para hacer estos cambios. Bueno, primero vamos a ver cómo funciona el comando. Entonces nos dicen, bueno, vamos a poner recode de x1. Sí. Y estas son las precisiones que hay que incluir ahora. Entonces vamos a ver de qué trata el comando. Ya, recodificar a x1, ¿no? La información de x1 se va a recodificar. Tengamos en cuenta x1 y se va a recodificar. Y entre paréntesis van a estar las nuevas equivalencias, ¿no? Quiere decir que donde x1 valga 1, pues ahora tendrá que valer 2. Y donde x1 originalmente tenga el número 2, pues pasará a ser el número 1. Cada paréntesis representa un cambio que deseamos que se haga con los datos de x1.
Y luego viene el opcional, el coma gen nx1. Y lo que hace este opcional es generar una nueva variable llamada nx1 que va a contener la información de x1 en esta nueva versión, ¿no? Donde 1 pasa a ser 2 y donde 2 pasa a ser 1. Entonces voy a tener una variable adicional nx1 y vean que no, acá en la etiqueta de la variable ya lo acusa, ¿no? Dice, es el recode de x1. Tiene razón. Entonces, donde x1 vale 2, pues nx1 vale 1, y al revés, donde x1 vale 1, nx1 vale 2. Otros valores se mantienen tal cual porque no se pidieron cambios para ellos. Entonces, tengo esta nueva variable que contiene los cambios. Por ahí podría alguien preguntar, bueno, ¿y por qué no más bien reemplazar, ¿no? x1 para que ya tenga, pues, ¿no?, la versión final de x1? Y si bien es cierto, eso se puede, eh, a veces no es lo mejor. Es decir, podría ser conveniente guardar la versión original de x1 como una variable ahí que, bueno, se utilizó para luego tener una versión un poquito distinta, ¿no? Según estos cambios. Y a veces, digamos, podría ser el escenario en que otra vez tengamos que recurrir a x1 en su forma original para otros cambios. Entonces, como no nos hace daño, no nos causa un perjuicio, ¿no? Tener una variable más en este cambio. A veces es preferible, ¿no?, esto de generar una nueva variable que tenga estos cambios. Hay otro de estos casos aquí para x2, por ejemplo, que está un poquito más nutrido. Y vamos a ver de qué trata. Dice recode x2, vamos a ver la base. Recodificar x2, ya, tiene estos valores. Y las nuevas equivalencias son 1 espacio 2 pasan a ser 1. O sea, donde x2 diga 1 o donde diga 2, pues pasan a ser 1. Si encuentra el valor 3, ahora va a ser el valor 2. Y lo que parece 4 séptimos en realidad es desde el valor 4 hasta el valor 7 inclusive. Entonces cualquier valor desde 4 a 7 inclusive va a pasar a ser el valor tercero. Y se generará nx2 como nueva variable que recoja estos cambios. Y efectivamente vemos que 1, 2, 1, 2, ¿no? Todo eso vale 1 en la nueva variable. 3 vale 2, ¿no? Y 4, 5, 6 y 7 pues valen 3. 8 se quedó igual, nadie pidió cambios para 8, dejen 8 tranquilo, ¿no? Entonces conserva el mismo valor. Me consultaban en la sesión de ayer en el campus, ¿no? ¿Qué otra, digamos, qué escenario un poquito más cercano nos puede, ¿no? Podríamos necesitar de esto en el recode? Y bueno, yo siempre recurro a algún ejemplo, pues, que a continuación utilizaré también. Y tiene que ver con esto del estado civil. Bueno, no sé si sea el caso de ustedes, ¿no? Pero, digamos, las personas que ya tienen, pues, ¿no?, un poquito más de trayectoria en la vida, pues, ¿no?, suelen caer, digo, suelen contraer compromisos maritales, ¿no? Y a veces, luego de ello, por los motivos, ¿no?, que fueren, pues pueden dejar de estar en la situación de matrimonio. Entonces, las categorías del estado civil, a lo mejor voy a exagerar un poquito, ¿no?, para fines ¿no?, ilustrativos, ¿no? Entonces, digamos, ¿no?, hasta al menos por lo menos antes de la mayoría de edad, no creo que no puede, ya cuando después de 18 ya uno es puede dejar de serlo, ¿no?, oficialmente o al menos ante la ley. Pero en fin, uno puede estar en la situación, en su estado civil de soltero. Luego puede estar en el estado que es, ¿no?, casado, casada. Y luego vienen escenarios que, a lo mejor por un tema de incluso, ¿no?, las leyes de países como Perú, ¿no?, que tenía algunas medidas orientadas, por ejemplo, a la viudez, ¿no?, que es un tema, ¿no?, de la muerte de uno de los cónyuges. Entonces, claro, puede existir, ¿no?, el caso de viuda. Y luego, digamos, la separación
en lo formal, que es divorciado, divorciada. Y ya bueno, ¿no? Ya de ahí vienen otros casos. No sé si está esto ya contemplado formalmente, ¿no? Pero, o sea, no sé, pues, ¿no? En algún lugar de la, no sé cuál base, pues, ¿no? Vi esto de concubinos, ¿no? No sé, ¿no? Me falta una letra. Con, perdón, concubina, no sé, pues, ¿no? Ya, en fin, puede haber más categorías, ¿no? Ya cuestión de cada sociedad, cómo clasifica estas cosas. Ya, pero lo que voy, ¿no? Y ahí que tiene que ver esto con Recode, ¿no? Bueno, estas categorías van a tener posiblemente números asignados, ¿no? Entonces yo podría ver, ¿no? Una variable que se llame, ¿no? Estado civil, así, ¿no? Estado civil, y voy a empezar a ver, pues, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, si me dan la encuesta, ¿no? Si me dan la base de datos y yo veo esto, claro, ya, pues, ¿no? Tendría que pedir dónde está ¿no? La ficha técnica, el diccionario de datos, las preguntas, ¿no? ¿Qué cosa es uno? ¿Uno será soltero? ¿O cuatro será soltero? ¿O cuatro será, ¿no? Cónyuge, ¿no? Acompañante, no sé, ¿no? Entonces, no tengo las categorías a la mano, y son varias categorías. En otros países, más que nada se consideran este escenario, voy a poner al revés, la situación de casado o no casado. O sea, o te vinculaste ante la ley o no estás vinculado ante la ley. Y claro, no casado, bueno, la persona perdió a su cónyuge, ¿no? Ya no está casado con el cónyuge ya está, ¿no? Falleció. Si se han separado formalmente, pues, oye, no está entonces casado, ya no lo está. Y ahí esto sí tampoco, ¿no? O sea, los acompañantes, ¿no? Estas cosas, tampoco estás, o sea, si no te has casado, ¿no? Si no has pasado esa categoría, entonces no estás casado y también categoría 1, no casado. Entonces, esto es un poquito más fácil de manejar, ¿no? Entonces, a casado le pones 1 y al no casado le pones 0. Y tienes una dicotómica, ¿no? Y solamente son 2 casos. Entonces, podrías usar Recode, ¿no? Para decirle ya, 1, 3, 4 y 5 ahora valen 0. Y 2 vale 1. Y listo. Es un poco más ¿no? manejable. Otros casos, bueno, a veces uno pregunta, ¿no? Como la encuesta de la universidad, ¿no? Del 1 al 10 y recomienda, oye, puedes poner 3 números, ¿no? No recomienda neutro y sí recomienda. Pero quieren del 1 al 10, ¿no? Entonces, bueno, ya, ok. Así es, bueno, tendrá sus razones. Pero sería otro caso posible para Recode, ¿no? Para cambiar los valores que hay, ¿no? En la serie, con fines de simplicidad, qué sé yo. Bien, eso entonces, ¿no? Escenarios un poquito más aterrizados para esto de Recode. Luego está otro comando que es encodificar, que yo siempre pongo entre comillas porque no encontré, a diferencia de recodificar, porque no lo encontré pues en nuestro, ¿no? ilustre diccionario de la Real Academia. El comando es encode y dice que permite establecer valores numéricos asignados a etiquetas a partir de una variable de texto. A ver, vamos por partes, ¿no? Primero, la partida es, voy a tener una variable de texto. Desde esa variable de texto, entonces me dice, se podrán establecer valores numéricos asignados a etiquetas. Ya, bueno, veamos el ejemplo mejor, ¿no? Otra base de la web que se llama HBP2 y tiene que ver con la presión arterial, ¿no? Seguramente es de interés pues en esa encuesta. Y al momento de cargar la base vemos que la información es como la que aquí se presenta, ¿no?
ID de identificación, ¿no? Una especie de DNI, pues, de la persona que iba a consultar acerca de su presión arterial, ¿no? Ciudad será el código de la ciudad en la que está. Este año será el año en el cual nació, ¿no? ¿Quién sabe, no? Grupo de edad, raza, y aquí está donde, ¿no? Se indica si es de presión alta o no. Entonces, ya sabemos que azul quiere decir número con etiquetas asignadas a los valores. De hecho, marcar, por ejemplo, yes, ¿no? Aquí arriba es el valor numérico 1 y marcar no, pues es el valor 0. Y luego está la variable sexo, que es una variable de texto, y dice, pues no, masculino, femenino, pues no femenino, ¿no? ¿Dónde está? Allá, ¿no? Bueno, se habrá olvidado de marcar o qué sé yo, no importa. Ya, pero dice en code que permite a partir de una variable de texto, y aquí solo hay dos, ¿no? O sea, o va a ser ID o va a ser sex. A partir de una variable de texto, se va a generar una numérica con etiquetas asignadas a los valores. Entonces, probablemente, ¿no? Y de hecho va a ser el caso de sexo del encuestado, que va a pasar ahora a, vamos a pasar a tener una variable numérica con etiquetas. Entonces, ahí, este es el comando. Y vamos a, sí, encode la variable sex, ¿no? Que es la variable que tiene texto, ¿no? Y se va a generar una nueva variable gender que contiene lo mismo, pero en color azul, es decir, números con etiquetas asignadas a sus valores. Entonces, por ejemplo, female me dice que vale 1, male vale 2, ¿no? Lo clasifico así. Entonces ahora tengo la misma información, o sea, puedo ver en las observaciones aquí en el browse, ¿no? Puedo ver que dice male y que dice female. No tengo que preguntarle al diccionario de la encuesta ni nada, ya lo puedo apreciar. Y ahora tengo entonces una variable numérica, con etiquetas, sí, pero numérica. Y si es numérica, puedo obtener estadísticos. Lo que no ocurre con una variable de texto. Entonces aquí ya puedo tener algún indicador, no sé, el promedio, qué sé yo, ¿no? Algún indicador estadístico de interés. ¿Sí? Listo. Eh, ya con eso pues puedo trabajar para lo que sea necesario. Bien. Entonces Encode, ¿no? Se encarga de ese proceso. Se han creado etiquetas, pues, ¿no? Label list me ayuda a ver cuáles son las etiquetas que ahora tiene la base, porque si se ha creado una nueva variable y tiene etiquetas, ¿no? Y se ha creado por el encode, bueno, a ver, acá está, label list, y se ha creado una etiqueta llamada gender, donde claro, 1 es female y 2 es male. Las de aquí abajo son etiquetas que ya vinieron con la base, ¿no? Para esto de los rangos de edades, raza y respuesta sí. Pero claro, como se ha creado una variable con etiquetas a los valores, entonces sí, se ha creado una etiqueta nueva. Y tiene estas equivalencias. Viene decodificar, pero puede ser una pausa de unos minutos y retornaremos en unos instantes.
Vamos a continuar con la parte siguiente. Tenemos el comando decodificar. Ya. Entonces, decodificar mediante el comando decode, dice ahí que permite establecer valores de texto a partir de una variable numérica con etiquetas. Es decir, el procedimiento, ¿no?, inverso del caso anterior. Ahora, el punto de partida es la variable numérica con etiquetas, es decir, estas que tienen, ¿no?, color azul al momento de ver mediante el browse. Y eso va a pasar a tener entonces información de manera de texto. Otra vez nos invitan a utilizar una base de la web, ¿no? Esta web use. Y lo incluiré pues en el comando. Esto es decodificar. Como clear para, ¿no?, evitar cualquier conveniente. Y ahora la información pues no es en realidad casi la misma de la vez pasada, solamente que acá hay una variable female y es numérica con etiquetas, y todo indica que ahora vamos a tener una nueva variable que nos diga lo mismo, pero de manera de texto. Entonces, siguiendo, ahí está, decode female, y se genera una nueva variable llamada fem, que será de texto. Ver para creer, ahí está, se creó fem con datos de tipo de texto. Listo. ¿Qué otro operador podemos encontrar? The string. Dice allí que the string es un comando que nos permite obtener una variable numérica a partir de una variable que sea de texto, pero que contenga números, ¿no? Dice, a partir de una variable de texto que contiene números, se obtiene una nueva variable que contiene esa información, pero ya de manera numérica, ¿no? Bueno, vamos a ver que sea así. Y esto es the string. Y esta base, ¿no?, de string 1, también de la web, nos ayudará para ilustrar este comando. Y vemos que la base de datos de esta base de string 1 solo tiene valores, variables de texto, ¿no? El color rojo es el indicador, ¿no? Sin embargo, notaremos que todas las cifras, ¿no?, que están contenidas en estas variables de texto son números en todos los casos, desde ID, pasando por num, code, total, y la última income, ¿no? Entonces son números, pero las vemos con color rojo, entonces eso quiere decir que son variables de texto y por lo tanto no podemos obtener información estadística, no podemos hacer operaciones de suma, ni obtener promedios. ¿Por qué? Porque son textos. Y es ahí entonces donde the string nos ayudará a que esta información pase a ser información en una variable numérica. Entonces, como tenemos variables de texto que contienen números, ¿no? No es cualquier variable de texto, ¿no? Tiene que contener números, pero como variable de texto. Y entonces nos indica que el comando es, el primer ejemplo, el de aquí, ¿no?, de string, acá, ¿no?, de string id, ¿no? Vamos a trabajar con la variable id y se genera id num, que va a ser seguramente aquella variable que contiene la misma información, pero ya como un número. Y al ejecutar esto, pues ciertamente, ahí está id num. Y es lo mismo, solamente que ya es propiamente una variable numérica, ¿no? Ya tiene números, ya se le podrá encontrar, no sé, pues, la curtosis, la media geométrica y toda esa jarana. Entonces, ¿no?, ya se le manejará de esa forma. A veces, ¿no?, surge la curiosidad de
¿por qué una serie o una variable, ¿no?, que contiene números estaría en modo de texto, ¿no? ¿A qué viene si la idea de tener números es poder trabajarlos como tales? Y pues también hay un ejemplo clásico que es, por ejemplo, los números de DNI, ¿no?, al menos en el caso peruano. Algunos números de DNI empiezan con cero y el total de caracteres del número de DNI es 8, ¿no? Son 8 cifras. Me parece que ahora están usando letras, ¿no?, en algunos casos. Eh, claro, ¿no? 8 números, ¿no? Hay un límite, ¿no? Conforme la población crece, pues, ¿no? Y cada vez más millones, entonces los números en algún momento van a no ser suficientes, entonces están acudiendo, parece, a letras. Entonces ahí ya será un poquito, ¿no? Ya le preguntaremos a nuestras contrapartes del lenguaje, ¿no? Si había que decir número de DNI o código de DNI. Pero en fin, detalles. Ya, pero ¿y a qué va esto del DNI? Bueno, entonces, claro, hay números de DNI que empiezan con 0. 0, 8, ¿no?, 36, 22, 11. Entonces, si los tratamos como números en una variable numérica, ese cero inicial se va a perder y vamos a tener un DNI de 7 caracteres, ¿no? Entonces, ese tipo de escenarios es mejor que, que el código, ¿no?, entendiendo que el DNI finalmente es un código de identificación, pues se mantenga de manera de texto. Cualquier cero inicial se va a mantener como un cero inicial porque es un texto. Ese escenario, por ejemplo, es típico ejemplo de cuando un número está guardado en una variable de texto. Hay un comando más que es, ¿no?, de string y comma replace, ¿no?, que se ha mencionado para otros comandos, que en verdad no es lo óptimo estar poniendo replace porque perdemos a la variable original, ¿no? Así que, claro, existe como posibilidad, pero, o sea, por ejemplo, ahorita num es de texto, voy a ejecutar esto y va a cambiar, y ahora num va a ser número, ¿no? Bueno, no está prohibido reemplazarlo. En fin, otra vez, ¿no?, preferencias de quien programa. ¿Qué más tenemos? Separación de texto, ¿no? Tenemos información de texto que tendrá, pues, frases, ¿no? En fin, y queremos separarlos. Y para ello está este comando llamado split. Otra vez nos dan una base para trabajar separación de textos. Y nos dan esta base de la web, ¿no? Split XMPL, clear para... Y esa es la información que tiene, ¿no? Dos variables, una que es que contiene información de texto acerca de la, digamos, ¿no?, dirección, y el nombre del estado, ¿no? Alabama del Sur, Alaska Occidental o del Oeste, etcétera, ¿no? Hasta el sur de Georgia. Y en el otro lado, bueno, la otra variable es si es algún referente numérico sobre estos lugares. Y claro, ¿no?, la idea va a ser separar el contenido de var1 en dos partes, ¿no? Uno que sea el indicador de dirección y otro será el nombre del estado, ¿no? Se quedará solamente en esa segunda, ¿no?, variable. Luego de la separación, pues quedará Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado y demás. Eso es lo que se intenta. Entonces, con el comando que nos sugieren, que está acá, ¿no?, vamos a dar la orden para que se separen para que el texto original se separe y tengamos dos variables, ¿no? Una para la parte de dirección y otra para la parte del nombre del estado. Ahora, claro, ¿no?, el comando es split. ¿Qué variable se va a separar? O el contenido de qué variable se va a separar, pues el contenido de var1. Y aquí hay un parse con ese, ¿no? Y estas comillas que se han copiado mal, tienen que ser las comillas verticales, ¿ya?
con un carácter en blanco, ¿no? Un espacio en blanco. ¿Por qué? Porque, claro, a nosotros nos queda, pues, ¿no? Más o menos directo que vamos a separar, pues, ¿no? Una palabra o un referente del otro. Nuestra forma de interactuar en términos de lenguaje escrito involucra espacios para separar contenidos. Eso lo sabemos nosotros. A Stata eso no le importa. Para Stata, todo esto, la letra S, la O, la U, la T, la H, el espacio A, L, A, B, A, todos son caracteres de texto. Entonces Stata no tiene por qué saber, bueno, de repente necesitan en su IA, ¿no? Quién sabe, pero por el momento al menos, ¿no? Stata no tiene por qué saber que un espacio en blanco es el que guía, ¿no? Una palabra de otra y que queremos que se separen esas palabras. Entonces hay que poner, ¿no? Este tipo de precisiones. Y luego viene una generación de que dice variable, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que el contenido de var1 se va a separar en, uno va a decir, ¿no? Una nueva variable va a decir South, West, West, South, West, etcétera. Y la otra va a decir Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California y la demás. Se crean dos. ¿Por qué? Porque se va a separar, ¿no? Entre las palabras hay un espacio. Entonces se separa en dos variables. ¿Cómo se van a llamar esas variables? Y para eso está el contenido de este paréntesis. Se van a llamar, pues, variable 1 y variable 2. Y si hubiese el caso de tener, ¿no?, más espacios y separar más textos, pues será variable 3, variable 4, variable 5, según lo que corresponda. Ver para creer, ahí está. La variable 1 contiene South, West, West, South y todo eso, mientras que variable 2 contiene, pues, los nombres de los estados. Y ya tenemos entonces la separación que se buscaba, ¿no?, con este comando split para ¿no?, de manera independiente el referente de la dirección y el estado. Y así como se da la desunión, pues también se da la unión, ¿no?, de textos, para lo cual el comando igen, ¿no?, y el operador concat nos ayudará, ¿no? Concat de concatenar. Bueno, tenemos, ¿no?, para aprovechar el ejercicio, separados los textos de variable 1 y variable 2. Entonces la idea es, bueno, volvámoslos a unir, ¿no?, en una variable que ahora se va a llamar var_num, ¿no? Concatenar variable 1, variable 2. Y al hacer eso, vamos a caer en cuenta de que, ¿no?, otra vez, que para nosotros sea, ¿no?, lo más natural del mundo ponerle un espacio en blanco entre una palabra y otra, eso Stata no tiene sentido para eso Stata, ¿no? Se rige por otras cosas. Entonces sería bueno, ¿no?, en beneficio del mejor entendimiento de qué cosa es lo que quiero juntar, que exista algo entre las palabras. Puede ser un espacio, también puede ser un guión, slash, ¿no? En fin, ¿no?, el que corresponda o el que sea más sencillo. Y por eso nos dan otro ejemplo, que es uno que tiene un operador que seguramente se va a copiar mal también con las comillas, pero lo arreglaremos. Ahí está. Allá. ¿No? Se genera igen var_num 2 concatena variable 1, variable 2, pero se le hace esta precisión, ¿no?, de que va a estar entre texto y texto, con las comillas corregidas, un guión, ¿no?, que puede ser otro símbolo, ¿no?, pero vamos a ponerle que sea el guión. Y ahora encontraremos entonces que se han juntado, sí, pero con un guión entre los dos textos. Entonces ya no es, digamos, ¿no?, ya no se presta confusión como en el caso del var_num. Ahora ya será de mejor y más sencilla identificación, que es, digamos, un texto compuesto, ¿no?, compuesto por dos elementos, ¿no?, la dirección y el estado.
Bien. Entonces, eso por la sesión de ahora, ¿no? Si hay consultas, la clase próxima tendremos uniones de bases de datos, ¿no? Que es digamos, algo bastante fundamental del curso, que obviamente forma parte de la evaluación final. Siempre hay un pedido de unión de bases y ya, bueno, ¿no? También luego vienen estos pedidos, ¿no? De si hay que juntar textos, si hay que, ¿no?, encodificar y todos estos pedidos adicionales. Además de otros que tienen que ver ya con la presentación de información, que ya es clase 5. Pero en fin, ¿no? Llegamos hasta aquí entonces con esta sesión y ya será pues otra... Julio, mira, disculpa, recién había visto, ¿no?, el comentario. El número de ciencia conducidas con letra. Y es cierto, ¿no? Entonces, tal vez habría que decirle código, ¿no? Pero bueno, ya son temas eh, que serán para motivo de conversación. Muy bien, entonces ya nos conectaremos en la semana siguiente. Listo, buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, bro.